Hello students, welcome to the English class. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a las clases de inglés de la unidad 6, semana 1. Tema present perfect. Before the present perfect with the present simple of the verb had plus the past participle of the main verb. Nosotros formamos el presente perfecto con el presente simple del verbo had más el pasado participio de un verbo principal, ¿sí? Entonces, nosotros en cuanto a los verbos del pasado participio se dividen en dos, verbos regulares y verbos irregulares. ¿Sí? Los verbos irregulares en pasado participio tienen las mismas reglas que los verbos regulares en el pasado simple, simplemente les aumento ed. Mientras que los verbos irregulares sí va a cambiar su escritura, sí va a ser diferente la del pasado simple con los verbos regulares, puede que sea muy diferente. ¿Sí? Entonces, aquí el día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es la forma afirmativa y la forma negativa. Dentro del auxiliar have hay dos, sí, dos auxiliares. Tenemos este have y el has. Estos aquí en presente perfecto se transforman en auxiliares, no son el verbo tener, ¿sí? Sino son los auxiliares, ¿sí? Para yo poder escribir I have jumped, yo he saltado. Si vemos aquí, jump es un verbo regular, termina en ed. O you have eaten, tú has comido, verbo irregular, eat, cambia su forma, ¿no? Entonces, la forma del verbo eat en forma base es esta. Su forma de pasado simple es ate y su forma de pasado participio es aten. Entonces, cambia totalmente su forma, ¿sí? El has lo vamos a utilizar con las terceras personas del singular, que son he, she, it, ¿sí? Tenemos aquí el auxiliar has, ¿ok? Y asimismo un verbo en pasado participio. El verbo cook, que es el verbo cocinar, es un verbo en pasado participio regular. Le voy a aumentar simplemente ed, porque es regular. Mientras que el verbo bright, que es un verbo irregular, su forma base es bright, su forma pasado simple bro, y el pasado participio bright, ¿ok? Lo mismo pasa con el it, que utilizamos has y el pasado participio del verbo, que es el verbo soplar, ¿no? Y en la negación lo que debo hacer yo es simplemente colocar la partícula not al lado de el auxiliar, ¿sí? Had or has. En esta parte yo ya tengo ya lo que es la contracción, la fusión del had con la partícula not se puede convertir en haven't y la fusión del has con la partícula not se transforma en el hasn't. ¿Ok? Y nuevamente el verbo en pasado participio. Sí, aquí me hace falta un complemento, si es necesario yo puedo aumentar, ¿ya? Los usos del presente perfecto son para describir, to describe an action in the past that has an effect in the present. Describir una acción que en el pasado, es describir una acción del pasado que tiene aún un efecto en el presente, ¿no? For example, they had painted the house. Ellos han pintado la casa. El pintar la casa es una acción que se realizó en el pasado, pero aún se puede visualizar el hecho de que la pintaron, ¿no? Aún afecta el presente. Se ve bonita, se ve limpia, colorida, entonces ese es un ejemplo, ¿no? Otro uso es para to tell about an action that began in the past and has not finished in the present. Acciones que comenzaron en el pasado, pero no tienen una terminación aún en el presente, ¿sí? Entonces, ahí, para ello, nosotros podemos utilizar lo que son las preposiciones for y since. For, que en este caso tiene la traducción de por, y es para hablar sobre tiempo, for 5 years, for 6 years, y el since, de igual manera, para hablar sobre tiempo, pero tiene la traducción de la palabra desde. Vamos ahora sí a la tarea. En la tarea debemos colocar el nombre y la fecha, ¿no? Date, la fecha. Esta puede ser en inglés o en español, y completar los espacios. La primera es acerca de las oraciones positivas. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo que poner I, hace parejita con el auxiliar have, y el verbo en pasado participio, study es un verbo regular, entonces simplemente transformo la I griega en la I normal y aumento ed, ¿no? La regla de los verbos regulares en pasado simple se aplican aquí en los verbos regulares. ¿Listo? Luego tenemos she, es una tercera persona del singular, utiliza el auxiliar has, y el verbo it en pasado participio que es eren, ¿no? Listo. En la siguiente pide una negación, entonces aquí voy a tener que utilizar el auxiliar junto con la partícula not fusionado, se convierte en el haven't, y el pasado participio de ese verbo be es el been. Been, we haven't been. She has
hasn't, porque me pide negación. Y el pasado participio de ese verbo sí es el seen. ¿Ok? She hasn't seen. Aquí, en el cuadrito, y se completa el cuadro con la forma correcta del pasado participio de los verbos irregulares. Entonces, yo aquí puse los verbos más utilizados en inglés, ¿sí? Los más comunes, los puse en su forma infinitiva, pasado simple, y usted tiene que completar en el pasado participio, ¿sí? Por ejemplo, este broke, decíamos que su forma en pasado participio era brighten. Este spoke, en su forma en pasado participio era spoken. Este cut es un verbo tan irregular que no cambia, se mantiene igual. Este ate sí va a cambiar, didn't, y este did si cambia a don't, ¿ok? Entonces, así quedaría la tarea de esta primera semana de inglés con el presente perfecto, ¿sí? Thank you, students, for your attention.